Buenos días, queridos estudiantes del Colegio Bertolt Brecht de las tres sedes Caraballo, San Juan del Lurigancho y Colonial. Les damos la bienvenida a una clase más del cuarto bimestre del área de comunicación. Hoy día vamos a ver, analizamos nuestro texto expositivo científico a través del diagrama de causa y efecto. Como vemos en nuestra primera diapositiva, tenemos aquí tres textos diferentes en cuanto a sus características. Por ejemplo, en el primer texto que hablamos acerca de las redes sociales, encontramos una parte del primer párrafo, en todo caso, con un círculo. En este caso estamos ante una tesis que nos está refiriendo que las redes sociales dice que su capacidad para hacer llegar la información a cualquier parte del mundo en un tiempo récord y la posibilidad de establecer relación con más personas de manera sencilla han hecho de este tipo de comunicación una de las más conocidas y aclamadas en todo el mundo. Posteriormente vamos a ver cómo se está argumentando esa tesis o sustentándola y finalmente la conclusión. En este caso estamos ante un texto argumentativo. Luego vemos en el segundo caso las obras del cocinero, que tenemos también características diferentes. Por ejemplo, tenemos personajes, diálogos e incluso acotaciones, no aquello que esté entre paréntesis, que te están dando a entender una actitud, un modo de hablar o de expresarse. Aquí ya ustedes sabrán que estamos ante un texto dramático. Y en el último caso, vemos que se está hablando del país, en este caso de Brasil. Estamos viendo su tamaño, su ubicación, su importancia, su clima, etc. Nos están informando acerca de Brasil. Y aquí estamos entonces ante un texto expositivo. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva donde nos dice, analizamos el siguiente texto. Tenemos lo que es el origen del hombre y notamos también que hay palabritas que están en un círculo. En este caso, en este primer instante y después son conectores que nos van a ayudar a darle mayor coherencia a lo que estamos diciendo y también nos va a ayudar a unir, en este caso, las ideas y las palabras para una mejor comprensión del tema. Ahora, dentro de las características podemos ver una, ¿no? Que este tipo de texto, en este caso el origen del hombre, ¿qué nos está transmitiendo? Nos está dando una información y a la vez también difundiendo conocimientos acerca del tema. Luego también otra característica es que el texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado. ¿Esto qué significa? Que en un texto expositivo tú no puedes emitir opinión o un juicio valorativo del mismo. Simplemente vas a informar, vas a ampliar los conocimientos, vas a investigar sobre el tema para compartirlo con un público, en este caso con un lector. Siguiente característica es, se apoya en el uso de recursos como los conectores, ya lo hemos visto hace un momento, la comparación, la enumeración para facilitar la fluidez discursiva. Aquí también podríamos encontrar, por ejemplo, preguntas de reflexión o de repente relaciones, comparaciones que se hacen entre un tema y otro, o también guiones o características que son partes también de los recursos discursivos que puede tener el texto. Finalmente dice, el texto expositivo puede ir dirigido a un público en general o a un grupo de lectores con intereses específicos. Aquí vamos a ver cómo el texto expositivo se va a abrir en dos tipos grandes, ¿no? Los textos expositivos divulgativos y los textos expositivos especializados. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo, digamos, a los intereses de los lectores. Ahora vamos a construir la definición, en este caso, del texto expositivo, ¿no? Es aquel que nos va a informar sobre una temática, se van a expresar conceptos o ideas de manera objetiva, sin emitir opinión, de una forma clara, breve, precisa y concreta en este caso. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a profundizar un poco más en el texto expositivo. Nos dice que es un tipo de discurso escrito en el que se expresa conceptos, ideas o hechos de la forma más objetiva y precisa posible. Dentro de lo que son las características tenemos que es objetivo porque no emite, digamos, una opinión ni un juicio valorativo, tiene unidad temática, brinda información específica sobre un tema, es claro y conciso y expone una gran variedad de temáticas. Dentro de los tipos tenemos, como ya lo habíamos mencionado, los divulgativos y los especializados. El divulgativo va para un público en general, digamos que su lenguaje es más sencillo, más accesible a la población y también parte del interés y motivación de los mismos. En cambio, el especializado se va a regir bajo
digamos, una carrera en específico y va a emplear terminologías de acuerdo a ello. Por ejemplo, un abogado puede hacer un folleto acerca de leyes jurídicas y solo aquellos que saben acerca de las terminologías o han estudiado esa carrera lo van a poder comprender con mayor facilidad. Luego tenemos la estructura, que es introducción, desarrollo y conclusión. Recuerda que dentro de la introducción vas a presentar tu tema, lo puedes contextualizar de acuerdo a cómo se ve en la actualidad, puedes partir de preguntas de reflexión, de citas textuales, de una frase, de una anécdota, de una definición. Posteriormente el desarrollo, donde tú vas a investigar de acuerdo a subtemas o a párrafos y a todo lo que tú te has organizado. Y finalmente la conclusión, donde vas a afirmar tu idea principal y puedes hacer sugerencias y recomendaciones. La finalidad del texto expositivo es transmitir información y difundir los conocimientos específicos del tema. Dentro de las clases tenemos dos, los periodísticos, que son, por ejemplo, los reportajes, las noticias, las crónicas, la biografía, y los sociales como el informe, el contrato y el acta. Ahora analizaremos el siguiente texto expositivo. Animales en peligro de extinción, una lista que crece cada año. Este texto lo he extraído de su PDF de plan lector, que lo tienen en la plataforma dentro de lo que es el reportaje. Vamos a ver su estructura. Tenemos que va a presentar una introducción. Aquí en la introducción estamos viendo preguntas de reflexión y también en un inicio nos están, digamos, contextualizando el tema. Cómo es que se está viendo en la actualidad en el mundo entero lo que es la temática de los animales en peligro de extinción. Luego en el desarrollo vamos a ver ya cómo van a través de investigaciones, a través de anécdotas, de casos, van a ir explicándote, van a ir también desarrollando la temática. Y por último la conclusión, donde van a afirmar su idea principal y también van a hacer recomendaciones o sugerencias a lo que es el tema. Vamos a ver también que todo tipo de texto expositivo, en realidad todo tipo de texto, va también a conllevar un análisis y para eso vamos a extraer algunas preguntas del texto para que tú puedas responder. En este caso tenemos, ¿de qué animal se habla en el texto y qué dificultad presentaba? 2. ¿Quién fue el encargado de tomarle la última foto a Sudán? 3. ¿A qué se refiere el texto cuando menciona que ver morir a Sudán fue como contemplar nuestra propia destrucción? 4. ¿Qué pasaría si no hubieran cuidadores especializados en proteger a estos animales? Y por último, ¿por qué piensas que los animales están en peligro de extinción y qué propondrías para evitarlo? Ahora, estas preguntas no se desprenden simplemente de la nada, van a responder a niveles de comprensión lectora. Y ahora vamos a pasar también a que ustedes conozcan qué niveles de comprensión lectora se tienen en cuenta para poder elaborar estas preguntas. Ahora vemos aquí a los tres niveles de comprensión lectora. Tenemos el nivel literal, que es lo explícito, en este caso es la palabra clave, que significa que las respuestas van a estar literalmente en el texto, las vas a localizar, subrayar o resaltar. Y una pregunta que se desprende de lo que es el nivel literal es, ¿de qué animal se habla en el texto y qué dificultad presentaba? Por ejemplo, era un rinoceronte que ya tenía más de 40 años y estaba a punto de morir. Luego tenemos el nivel inferencial. La palabra clave es implícito y es cuando la respuesta no la vas a hallar dentro del texto. Tú la tienes que deducir o el autor te va a dar pistas o señales para que puedas también sobreentender la respuesta. La pregunta que se desprende es, ¿a qué se refiere el texto cuando menciona que ver morir a Sudán fue como contemplar nuestra propia deducción? Eso no está en el texto, pero ya tú lo vas a poder deducir. El nivel criterial, la palabra clave es opinión. Plantea juicios de valor, una opinión crítica, una postura a favor o en contra de la temática que se está haciendo. Y la pregunta es, ¿por qué piensas que los animales están en peligro de extinción y qué propondrías para evitarlo? Aquí ya tú vas a emitir tu juicio. A continuación tenemos ahora un organizador visual, en este caso el diagrama de causa y efecto, o también llamado espina de Ishikawa o espina de pescado. Este organizador visual en este caso nos va a ayudar a identificar las causas y las consecuencias del problema que se está investigando en el texto expositivo. Por ejemplo, el problema está en la columna, en este caso animales en peligro de extinción, y tenemos las espinas mirando hacia la columna. Cada espina va a decir una causa en la parte superior y en la parte inferior una consecuencia. Tenemos aquí, por ejemplo, 3 causas, 3 consecuencias. Pueden ir incluso más espinas, ya va de acuerdo a tu temática y a lo que tú hayas investigado.
Por ejemplo, tenemos como causa 1 la explotación masiva de recursos naturales, la sobrepoblación humana, la caza indiscriminada y como consecuencia amenaza de nuevas especies, destrucción de las especies que ya estaban en peligro y cambios inminentes dados en el ecosistema, trayendo la disminución de la calidad de la cadena trófica. Entonces, esta información no la hemos sacado de otro lugar más que del reportaje que estamos analizando en este caso. Ahora, tenemos también aquí algunos conceptos claves de lo que es el diagrama de causa y efecto, como por ejemplo, que te ayuda a organizar y representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas y consecuencias de un problema. En características te dice que nos ayuda a tener una mejor comprensión del problema, muestra las interrelaciones entre las causas y efectos y ordena también la información de forma clara y precisa. Dentro de la estructura te están hablando que tiene una columna, que tiene espinas y en la parte superior van las causas, en la parte inferior en todo caso las consecuencias. Y luego en la importancia tenemos que es una herramienta que permite la identificación y clasificación de posibles causas que han provocado un determinado problema. Entonces chicos, hasta aquí sería la exposición de esta clase. Fue un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos a la siguiente semana, cuídense mucho y cualquier duda que les haya quedado, pregúntenle a su docente. Hasta luego.